Y bueno, el tema de los celos, anoche estábamos hablando, me repito, que tenía que ver, todos sabemos que tiene que ver con lo que es la autoestima, con lo que es la estima, lo que llamamos la estima. De todas maneras, bueno, clarificar qué significa la estima, porque hablamos de la autoestima, ¿no? Y una de las cosas que más me encuentro yo en la consulta es cuando alguien viene y me dice, necesito trabajar la estima, la autoestima. Vale, ¿qué es la autoestima? La autoestima es darnos cuenta cada uno de nuestra forma de sentir, ¿vale? Esto no tenemos ni idea en general de lo que significa, ¿vale? Lo que yo acabo de decir. Lo vamos explorando, vamos conociendo nuestra forma de sentir, según nos van pasando cosas normalmente desagradables en la relación de pareja, ¿vale? Porque claro, con las cosas agradables que nos suceden nos quedamos obnubilados, nos gusta y no prestamos atención a qué sentimiento tan bonito se despierta dentro, ¿no? Que además lo atribuimos siempre a la persona que tenemos al lado, ¿no? Y para nada es así, también aclaro esta parte. Todo lo que se despierta dentro de cada uno es de cada uno. ¿Qué sucede? Que la persona que tenemos al lado, enfrente, en esa química, y cuando hablo de química no hablo de hormonas, en esa química pues se despiertan esas sensaciones internas, lo que llamamos emociones, y con el paso del tiempo de interactuar, pues se despiertan en forma de sentimientos, ¿vale? La diferencia entre emociones y sentimientos es que la emoción es algo pasajero, ¿vale? Que podemos sentir como momentáneamente, dura poco tiempo en el tiempo, se mantiene poco tiempo, y un sentimiento ya es a ver, es lo que tenemos claro que compartimos con una persona cuando ya hemos tenido experiencia con esa persona, o ese sentimiento, lo interesante para saber de nuestra autoestima es darnos cuenta de qué sentimiento tenemos hacia nosotros mismos. Ese sentimiento, aunque me repita, es el que tiene que ver con la forma de sentir. La forma de sentir de cada uno, por un lado, va ligado, es lo que nos da la sensación de estimarnos, de estar a gusto, de estar llenos en nosotros mismos, de no necesitar a nadie, pero no se trata de no necesitar al otro desde la indiferencia, desde yo soy autosuficiente, no, sino desde ese sentido de sentirme completo, ¿no? Bien, entonces, ¿cuándo aparecen los celos? ¿No? Y voy desarrollando el tema. ¿Cuándo aparecen los celos? Los celos pueden aparecer porque formen parte de una forma de sentir de una persona, y ya desde niño eso es posible que pueda estar de manifiesto. Y los celos también se pueden ir desarrollando desde niños, si vamos a ese punto, desde el momento de niño, porque en el entorno en el que se vive suele haber mucha comparativa con alguno de los de alrededor, bien sea hermano, bien sea primo, bien sea el amiguito del cole, ¿vale? O sea, hay veces que los sentimientos de celo se despiertan por esas comparativas, de manera que es algo que hay que tener mucho cuidado, tanto a nivel de niños pequeños, por supuesto, como a nivel de personas grandes, ¿vale? Incluso nosotros mismos alimentamos esos celos. ¿Qué significa celos? Que cuando alguien que es importante para nosotros le presta más atención, o una atención diferente que me puede prestar a mí, ahí es cuando se despierta, ¿no? Como ciertas sensaciones mezcladas entre rabia, entre inseguridad, entre sentir ya no soy importante para esa persona, o entrar como en una especie de bucle mental, porque si nos damos cuenta, esta forma de sentir es una mezcla entre visceral, instintivo, pero que al final racionalizamos en la cabeza porque recurrimos a argumentos, a razones que tenemos en el recuerdo, y nos contamos esas razones, le damos fuerza, le damos peso a eso que ha pasado, a esa atención que esa persona, que es importante para mí, está prestando a la otra persona de forma diferente. ¿Vale? No sé si me estoy explicando, no sé si más o menos queda claro,
o tiene un poco de lío. Lo que no quede claro, por favor, os pido que me comentéis por aquí para ir clarificando, ¿vale? Todo lo que yo pueda. Porque fijaros, la forma de sentir y lo que se nos despierta en el sentir, como los celos, es algo como una especie de maraña interna que nos nubla la claridad en nuestra mente a la hora de interpretar, a la hora de entender eso externo que está pasando. Lo único que podemos sentir en esos momentos es como un pellizco dentro, ¿no? Que nos despierta como esa sensación de angustia, de inseguridad, de malestar, de rabia, de enfado entre conmigo y con el otro, ¿no? No sé si esto ha pasado alguna vez. Entonces, esa forma de sentir de los celos, como os digo, es probable que ya uno desde niño o desde la adolescencia, ¿no? Que es otro momento también de cambio importante, donde aparecen esos vacíos, ¿no? De inseguridad a la hora de estar a gusto yo conmigo, ¿vale? Porque entre que es una época de ese cambio físico, de niño a adulto, entre que es una época donde ese físico es así, hormonalmente también pasan cosas y además nos vamos despegando de ese círculo, ¿no? De más protección de los padres, de ese entorno, y empezamos a relacionarnos con otras personas. La inseguridad está ahí. O sea, fijaros, cada vez que nosotros nos relacionamos fuera del entorno común, sobre todo cuando no tenemos demasiada costumbre a hacer eso, la inseguridad se va a despertar, ¿vale? Y esa inseguridad que se despierta, bueno, pues puede manifestarse a veces a través de esos sentimientos de celos. No me presta esta persona la atención que tengo costumbre que me preste, ¿vale? Bien, luego también los celos es un sentimiento, como decía, bueno, más que un sentimiento, una forma de sentir de forma visceral, de forma instintiva, que lo que nos está diciendo es que necesitamos desarrollar ese área emocional, transformarlo, convertirlo en otra forma de sentir. Esto para mí es muy interesante, ¿no? Porque cuando alguien siente celos, normalmente se suele decir, es que soy una persona celosa, y es como que eso es acabado, es como que esa persona es así y ya nunca más puede cambiar eso. Pues bueno, si alguien siente celos, que sepáis que eso se puede cambiar, uno se puede liberar de esa forma de sentir, ¿vale? Para eso hay que explorar qué está pasando en ese entorno, qué está pasando en cómo la persona interpreta ciertas vivencias o qué están pasando en esas vivencias para que una persona sienta esos celos, se le despierte esa falta de atención, esa falta de seguridad, ¿vale? Entonces, aquí es a donde yo me quiero centrar, en esta parte de una forma de sentir que pueda ser limitante en una persona. Siempre que una persona se ponga mano a la obra, la puede cambiar, la puede llevar a una forma de sentir que le haga estar a gusto consigo mismo. Los celos tienen mucho que ver con la falta de amor propio, ¿vale? Y la falta de amor propio tiene mucho que ver con tomar decisiones y llevarlas a cabo desde uno mismo. Normalmente solemos tomar decisiones, no todo el mundo, ¿vale? Ni en todos los momentos, pero esto lo digo para que lo observéis, para explorarlo. Daros cuenta de cuando tomáis decisiones de alguna manera empujados por las situaciones, por las circunstancias externas o porque otros al final os van llevando, ¿no?, de la mano sin estar convencidos de eso que estáis haciendo, pero os dejáis llevar, os dejáis arrastrar. Bueno, eso de fondo, debajo de ese acto, de esa decisión, puede ir la inseguridad. De manera que entonces no me conecto al amor propio. El amor propio es una fuerza interna que me está diciendo que necesito tomar esa decisión y actuar, llevarla a cabo y desarrollarla
de una forma que tiene sentido para uno, no que tenga sentido para los demás. ¿Vale? Cada vez que las personas actuamos desde contentar a los demás, estamos alejados de nuestro amor propio, desde nuestra dignidad. ¿Vale? Una cosa es ser conscientes de que hago este acto, me acerco al otro para contentarlo porque está pasando un mal momento, y otra cosa diferente es tomo esta decisión de contentar al otro porque en este momento está bien para el otro, es bueno y voy a favorecer al otro. ¿Vale? Entonces, ¿una persona puede ser celosa toda la vida? No, no tiene por qué. ¿Hay personas que pueden ser celosas toda su vida y tengan que estar luchando con esa forma de sentir? Sí, se pueden dar todos los casos. ¿Hay personas que vivan el sentimiento de celo en una época de su vida porque ha tenido una relación tormentosa, una relación donde no ha habido claridad, donde ha habido confusión? Sí. De manera que esto te da la posibilidad de que también conozcas tu debilidad, de cómo entras y te dejas llevar en ese tipo de relaciones cuando en realidad te hacen mal, ¿vale? Y entonces esas experiencias al final lo que hacen es llevarte a que conozcas más tu vulnerabilidad, tu debilidad y tu forma de relacionarte con lo otro desde la baja estima, ¿vale? Desde la inseguridad, desde cómo la fuerza del grupo, la fuerza de los demás arrastra sin ser lo que uno siente en el fondo, ¿vale? O sea, los celos, la inseguridad y la estima van de la mano, es un pack, ¿vale? Es un pack que lo que hace al final es confundirnos en la mente. Mirad, si nosotros somos capaces de diferenciar la sensación que vivimos en la zona del corazón, del plexo solar, si somos capaces de diferenciar esa sensación de lo que se nos amontona en la mente cuando vivimos situaciones que son difíciles para nosotros, vamos a identificar perfectamente cómo en nuestra mente tenemos archivados, ¿vale?, muchas vivencias cargadas de razones, ¿vale?, muchas cosas apuntadas cargadas de razones que están deseando de que sucedan cosas para decir, ves, si yo lo sabía que tú eras así, ¿no? O si yo sabía que esto era así. Bueno, esto tiene que ver con el rencor, ¿vale? O sea, ¿qué es el rencor? Cuando acumulamos sensaciones internas y no aclaramos y no nos preguntamos y no preguntamos al otro para saber qué está pasando, porque las cosas para mí significan algo diferente, acciones, cosas, acciones, significan algo diferente de lo que significa para el otro. ¿Vale? O sea, por esto es importante que se ponga encima de la mesa. Pues, por ejemplo, si dentro de la pareja uno siempre llega sin avisar y el otro está esperando para ser avisado de que va a llegar, de que va a venir a comer, de que va a venir más tarde, bueno, pues eso desajusta, fijaros, nada más que eso, estamos hablando de no avisar que voy a llegar más tarde de lo previsto. Eso desajusta en una relación de pareja, porque el otro no se siente tenido en cuenta, pero no se siente tenido en cuenta porque la otra persona no ha tenido en cuenta a la que debería de haber avisado. ¿Vale? O sea, fijaros, son muchos detalles que se dan en el interactuar que cuando no nos sentamos dos personas a hablar y poner encima de la mesa, ¿qué sentido tiene que tú hagas esto? ¿Qué sentido tiene que tú vengas tarde y no me avises? Si sabes que yo te estoy esperando para saber si voy a comer, si voy a cenar, para saber qué voy a hacer. Bueno, pues todas esas acciones con falta de claridad y de ponerla encima de la mesa con claridad, al final desajustan y despiertan inseguridad en el otro. Cuando se despierta inseguridad en uno puede reprochar al otro de eso que hace, que a mí me hace sentir mal, o puede establecer una conversación con el otro para aclarar qué pasa.
Y también en el caso de que veas que te cuesta trabajo comunicarte con el otro y no entiendas y hay una desconfianza importante, en ese caso también puedes mirar qué está pasando pidiendo ayuda, ¿no? O sea, en una consulta terapéutica, psicológica, donde tú consideres, pues hacer una revisión, una exploración de qué está pasando ahí para que tú te sientas de esa forma. ¿Vale? Bueno, mira, las personalidades introvertidas tienen bastante que ver con, es más fácil que puedan sentir estos sentimientos de celos porque son personalidades que normalmente viven en una comodidad de relacionarse siempre con las mismas personas. No suelen ser personas que salgan a explorar el mundo externo, o sea, que exploren otras relaciones, que se comuniquen con otras personas, de manera que es más fácil en una personalidad introvertida que tiene que ver con la tipología de elemento tierra o tiene que ver con la tipología de elemento agua, es más fácil o hay una tendencia como más fácil a vivir este tipo de sentimientos que en una persona que es más extrovertida y que está acostumbrada a relacionarse de un modo diferente, más activa que las personalidades introvertidas. Esto no quiere decir que una personalidad extrovertida no sienta celos, porque el sentir celos forma parte, como os digo, de inseguridades internas, como todos sabemos, ¿no? Lo que yo quiero aportaros desde aquí, lo que yo quiero compartir desde aquí, es que vamos a reflexionar para buscar la manera de cambiar esa forma de sentir que nos limita, que nos angustia, que nos hace sentir mal, que nos da enfado, que nos da la sensación de estar amargados, que nos puede dar ansiedad. Que sepáis que esa forma de sentir se puede transformar y se puede transformar en dar paso en conexión de uno mismo, a lo que se llama el amor propio. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos las cosas o tomamos decisiones desde este lugar en relación a los demás, a la pareja en este caso, las relaciones se convierten en relaciones más sanas. Primero que yo me relaciono conmigo también con una confianza y con una seguridad que no tenía hasta ese momento, ¿vale? O sea, cuando se despierta el sentimiento de celo en mí, tengo la oportunidad de descubrir que me siento insegura o inseguro en una parte de mi personalidad que no sabía que eso estaba ahí. Puede dar la cara en cualquier momento de la vida, ¿vale? Porque los procesos de vida funcionan así. No todas las formas de sentir se despiertan en el mismo momento de nuestra vida. Según vayamos estando más preparados, más maduros para asumir esa forma de sentir y para transformarla, es que se nos van a despertar esos sentimientos, esas emociones, o vamos a tener vivencias que nos despierten esa forma de sentir. ¿Vale? Entonces, si pensáis que una persona celosa, o si sois celosos, o si os sentís celosos, es una etiqueta para el resto de vuestra vida, para nada tiene por qué ser así. ¿Vale? Cualquier emoción, cualquier instinto, cualquier sentimiento se puede estudiar, se puede explorar y por tanto se puede elevar a un estado de conciencia más amplio, donde nos da una mentalidad mucho más abierta de la que teníamos hasta ese momento. Esto es lo que tiene que ver con el desarrollo personal o el autoconocimiento, ¿vale? Es conocernos desde esa forma de sentir que se nos despierta y que no nos gusta nada. Fijaros, en cada pareja o en cada persona y en cada pareja al mismo tiempo, solemos tener como que la misma forma repetitiva donde es como que metemos la pata siempre de la misma manera, ¿vale? O sea, es como que se nos repite esto que decimos, pero vamos a ver, si yo ya sabía que con la otra persona con la que estaba me pasaba esto y me había dicho que esto no me iba a volver a pasar, ¿por qué estoy otra vez en el mismo punto? Bien, pues eso es porque es una tendencia de tu personalidad donde
aún no te has hecho lo suficientemente consciente y no te has fortalecido en ese área de tu personalidad, ¿vale? Es una parte que está débil. Bien, cuando cada persona tenemos un temperamento y ese temperamento de cada uno hace que visceralmente tengamos una tendencia. Si conocemos el temperamento, podemos llevar a esa tendencia visceral, emocional y esa forma de sentir. Por tanto, podemos desarrollar virtudes en la personalidad que hasta este momento nunca nos habíamos planteado, ¿vale? Entonces, si yo conozco mi temperamento y conozco el defecto de mi personalidad desde ese temperamento, tengo al otro lado la fórmula que me va a llevar a desarrollarme en la virtud, me lleva a desarrollar lo mejor de mí. Siempre un defecto al otro lado esconde la virtud de la persona, ¿vale? ¿Y qué sucede? Que poco a poco, a lo largo de vivencia, va dando la cara más esa inseguridad o esa parte de nuestra personalidad que necesitamos potenciar, ¿vale? Y que nos lleva al final a buscar esa sensación de sentirme mejor persona. Primero, porque estoy más serena, más en equilibrio, más en paz, tengo más claridad mental, tengo una forma de escuchar diferente, me puedo relacionar de una forma diferente, puedo entender, afrontar y solucionar los conflictos de una forma diferente que cuando no me hago preguntas y me dejo arrastrar siempre por esa parte visceral, que podemos llamar celos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sería interesante que reflexionaréis sobre si os sentís celosos o si sentís que alguien de vuestro entorno tiende a la parte de celoso? Bueno, pues si pudierais tanto reflexionar sobre vosotros mismos como hablar con esa otra persona, pues que sepáis que esa forma de sentir se puede elevar, se puede transformar. Se puede elevar quiere decir que te vas a sentir de una forma mucho más plena contigo misma que no sabías que podías llegar a desarrollar y podías llegar a practicar, a relacionarte con otros. Es una forma de vivir las relaciones más respetuosamente, ¿vale? Porque cada cual tenemos una forma de sentir y ante esa forma de sentir cada cual tenemos una forma de expresar la inseguridad, la debilidad, ¿vale? Y a todos nos pasa, ¿vale? Porque somos todos seres humanos. Así que, bueno, pues os animo a que si os sentís atrapados en esa forma de sentir relacionada con los celos, con la inseguridad o con la sensación de vacío o incluso con la falta de estima, porque cuando damos vueltas siempre sobre esa forma de sentir limitante como pueden ser los celos, al final eso nos deja sin energía, nos deja sin estima, ¿vale? Y esto muchas veces se traduce en falta de fuerza corporal y muchas veces se traduce en falta de fuerza de voluntad. Así que sepáis que cualquier forma de sentir que nos angustia, que nos genera ansiedad o que nos agobia, se puede transformar en una forma de sentir que nos va a dar un punto de mira totalmente diferente, positivo, nos va a hacer sentir alegría, ilusión, motivación y nos va a dar una perspectiva que nos va a permitir dirigir nuestra vida de una forma consciente, ¿vale? O sea, que vas a tener la sensación y vas a estar conectado a que las decisiones las tomas tú, no te dejas llevar por decisiones que toman otros permanentemente, que esto es lo que hace que la inseguridad se retroalimente y los celos se retroalimenten, ¿vale? Está en tus manos plantearte vivir la forma de sentir de una manera que tú te sientas a gusto, te levantes con ganas, te levantes con fuerza y con ánimo cada día, ¿vale? O sea, si te encuentras en esa situación, pide ayuda, ponte mano a la obra, que te va a alegrar. Normalmente la gente suele decir, ¿cómo no he hecho esto antes? ¿Vale?